Yo creo que hay dos cosas, entre muchas otras, de las que todos los cristianos estamos conscientes. La primera es la enorme importancia que tiene la paciencia para vivir en un mundo como este. Yo me atrevería a preguntar esta mañana si todos estarían de acuerdo conmigo en eso, y creo que si no todos, la mayoría levantaría la mano. Para vivir en un mundo como este necesitamos paciencia. La segunda es lo mucho que nos falta por crecer en ese aspecto de nuestras vidas cristianas. Mis hermanos, comenzando por mí y siguiendo a toda la congregación, necesitamos crecer en paciencia. Necesitamos crecer en paciencia. Y lamentablemente la época en que nos ha tocado vivir no nos ayuda mucho en ese sentido. Por un lado, nosotros vivimos en un mundo que quiere hacernos creer que nosotros somos el centro del universo y que las cosas deben existir en función de nosotros. Quiero que mis necesidades sean cubiertas y lo quiero ahora. No mañana, no pasado mañana, yo lo quiero ahora. Pero por el otro lado, nosotros vivimos en un mundo que fomenta indirectamente la impaciencia por la rapidez con que se mueven las cosas. Yo recuerdo en el año 1979, cuando por ciertas razones yo tuve que vivir en el extranjero por varios meses, que para recibir una carta había que esperar entre 15 o 20 días en el mejor de los casos. Hoy enviamos un correo electrónico o un mensaje a través del celular y esperamos que la respuesta llegue en segundos. Y si por alguna razón la computadora sufre algún desperfecto o no podemos conectarnos a la red, a la internet, reaccionamos como si el mundo se estuviera desmoronando debajo de nuestros pies. Antes tomábamos una foto y a menos que no fuera una cámara Polaroid, había que terminar el rollo entero para luego llevarlo a revelar antes de que pudiéramos ver cualquier imagen. Hoy nosotros podemos ver la foto inmediatamente en la pantalla de la cámara digital y si no salió bien, no hay problema. Nosotros podemos tomarla de nuevo, chequearla inmediatamente para ver si salió exactamente como queríamos. Y debo aclarar, mis amados hermanos, que a mí no me molesta en absoluto que las cosas sean así. Me encanta vivir en esta época. Pero debemos estar conscientes del potencial que todas estas cosas tienen de fomentar en nosotros la impaciencia. Somos una generación a la que le cuesta esperar y a la que se le dificulta enfrentar los problemas. Sin embargo, y esta es la buena noticia en medio de este panorama, la Biblia dice que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23, que el fruto que el Espíritu está obrando en nosotros es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. El Espíritu Santo nos está transformando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de sus rasgos de carácter, como veremos en la mañana de hoy, fue precisamente la paciencia. La paciencia. Personalmente, yo no sé ustedes, pero ese es uno de los atributos de Dios que yo más aprecio, su paciencia. Dios es paciente, nuestro Señor Jesucristo fue paciente. Debo recordar que la razón principal por la que estamos predicando esta serie de mensajes sobre la gloria del Señor es por lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que es contemplando su gloria que nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Y es mi oración que el mensaje de hoy nos ayude en nuestro crecimiento en gracia al detenernos a considerar la sorprendente y aleccionadora paciencia de nuestro Salvador, de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. A través de este estudio vamos a estar viendo varios aspectos de este rasgo de carácter de nuestro Señor. Y el primero que quiero contemplar en esta mañana fue la paciencia del Señor para esperar el tiempo de Dios. La paciencia del Señor para esperar el tiempo de Dios. Nosotros no sabemos cómo fue operando en Cristo la conciencia de quién Él era y de su obra redentora a medida que Él crecía como un ser humano. Providencialmente en la mañana de hoy, Alberich leyó ese pasaje en Lucas capítulo 2. Un pasaje que nos recuerda que así como nuestro Señor Jesucristo era Dios, nuestro Señor Jesucristo también fue hombre con todo lo que ser hombre implica. Nuestro Señor tuvo que pasar por las mismas etapas de crecimiento que tú y yo hemos tenido que pasar en nuestra vida a través de los años. Y una de esas áreas fue precisamente el área intelectual. Dice en ese texto de Lucas que Cristo tuvo que crecer en sabiduría. Cristo tuvo que crecer intelectualmente. Él no nació sabiéndolo todo. ¿Qué conciencia tenía Cristo y en qué momento de la obra que Él vino a realizar, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario? Nosotros no lo sabemos. Ahora, hay algo que sí sabemos, y es que al cumplir los 12 años de edad ocurrió ese incidente que Alberich leyó, que nos abre una pequeña ventana para conocer algo de lo que estaba pasando por la mente del Señor en ese momento, cuando tenía 12 años de edad. Su familia lo lleva consigo a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, pero al regreso el Señor decide quedarse en el templo para hablar con los doctores de la ley, sin que lo supieran José y María. Cuando finalmente lo encuentran y su madre le expresa la angustia que esto le había causado, Jesús, con 12 años de edad, no lo olviden, responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Cristo le dice: ¿y por qué cogieron tanta lucha? Debieron haber venido al templo. ¿O es que ustedes no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús le recuerda a María que él tenía una relación filial con Dios el Padre que estaba por encima de cualquier otra filiación humana, porque él era el eterno Hijo de Dios. Así que no fue por descuido que Jesús se quedó en Jerusalén, ni mucho menos porque no le importara la angustia de sus padres terrenales. Él permaneció en Jerusalén porque sabía en ese momento que eso era parte de la agenda de su Padre Celestial. Y mis hermanos, esa fue una constante en la vida del Señor Jesucristo. Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Había una agenda. Las cosas sucedieron en el tiempo que su Padre había decidido que sucedieran. Era la agenda del Padre la que él debía seguir, punto por punto, y no ninguna otra. Por eso esperó 18 años más después de ese incidente en el templo para comenzar su ministerio público, comportándose como un joven común y corriente, a pesar de la conciencia que él tenía de quién era él y de la obra que se le había encomendado. Jesús tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios a lo largo de toda su vida y a lo largo de todo su ministerio. Y mis hermanos, esa es una virtud que todos nosotros necesitamos desarrollar si de verdad queremos crecer en nuestras vidas cristianas, porque la agenda de Dios comúnmente no encaja con la nuestra. Y si tú tienes algún tiempo ya siendo cristiano, de seguro que ya te habrás dado cuenta de eso. La agenda de Dios rara vez coincide con la nuestra.
Vamos por un momento a la carta de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Ustedes conocen el contexto de esta carta. Algunos de estos hermanos de la iglesia, que eran hebreos de nacimiento, pero profesaban la fe de Cristo, estaban siendo presionados para apostatar de la fe. Y el autor de la carta a los Hebreos les dice en el capítulo 6, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Mis hermanos, si hay algo que aprendemos al leer las historias de los personajes que aparecen en la Biblia, es que las promesas de Dios se obtienen generalmente en un contexto de fe y paciencia. Mientras la fe nos capacita para confiar plenamente en el poder y la bondad de Dios, la paciencia nos capacita para seguir confiando en Él a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Hemos dicho esto muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo. Mis hermanos, el asunto no es creer, el asunto es seguir creyendo. Hay muchos creyentes que en el momento en que viene la prueba confían en el Señor, pero los días comienzan a pasar, la prueba no termina, más bien se va haciendo cada vez más complicada, y ahí es que comienza a flaquear la fe. Así que, mis hermanos, el asunto no es creer, el asunto es seguir creyendo, esperando hasta que Dios nos muestre su misericordia, porque será en su tiempo, no en el nuestro. Y su tiempo es el mejor, es en su tiempo. Recuerda, mi hermano, que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él quiere llevarte a depender más de Él. Él quiere llevarte con amor a que comprendas cuánto necesitas de su gracia y de su misericordia. Abraham necesitó fe y paciencia. Cuando Dios le dio la promesa de que habría de tener un hijo, que finalmente llegó 25 años después. Yo estoy seguro que hay varios aquí que todavía no han cumplido 25 años de edad. Eso suena muy rápido. Se dice en segundos, 25 años. No toma ni 3 segundos decirlo, 25 años. Dios le prometió a este viejo de 90 años que le iba a dar un hijo. Bueno, tenía 75 en ese momento. Y esperó 25 años. Y dice en el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 15, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. Mis hermanos, es así como Dios obra usualmente. Él desea moldear nuestro carácter. Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia. Nosotros quisiéramos que la oración funcionara como una máquina dispensadora de refresco. Yo entro a la moneda, le doy al botón, el refresco sale inmediatamente y frío. Bueno, mis hermanos, Dios no obra así. Dios no obra así. Tenemos un problema. Nosotros decimos en nuestra mente que ese problema es urgente. Deseamos ser atendidos de inmediato. Pero entonces resulta que todo el mundo está ocupado. Y que nadie nos puede atender cuando nosotros creemos necesitarlo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? En eso puede haber falla humana, puede haber apatía del que te tiene que atender, puede haber desidia, puede haber muchísimas cosas, irresponsabilidad. Pero nosotros no podemos perder de vista que nuestro Dios está en control de todas esas cosas. Y Él está usando esa dilación para que nosotros aprendamos a esperar con fe y con paciencia. ¿Qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar al Señor porque Lázaro estaba muerto, Cristo no se apresuró.
esperó pacientemente que el problema llegara a su clímax para mostrar más abundantemente su poder y su gloria. Lázaro murió finalmente, Cristo lo levantó de los muertos, pero al mismo tiempo estaba trabajando con la fe y la paciencia de Marta y María. Fe y paciencia. Mis hermanos, nosotros debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Debemos confiar en el hecho de que Él sabe mejor que nosotros cuándo es el momento apropiado para sacarte de esa aflicción. Cuándo es el momento apropiado para responder esa oración que tantas veces has traído, a veces con angustia delante de Él. Es en el momento de Dios. Yo estoy convencido de que esa es la puerta de entrada para comenzar a cultivar la paciencia, porque el que no puede ser paciente con Dios, de ninguna manera puede ser paciente con los demás. Hermanos, si nosotros somos impacientes con Dios, ¿y qué nos espera en nuestro trato con los demás? Pero el Señor no solo tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios. A lo largo de su ministerio, el Señor manifestó una increíble paciencia con sus adversarios. Una increíble paciencia con sus enemigos. Fueron muchas las veces que Cristo fue confrontado, sobre todo por los líderes religiosos de Israel, a lo largo de todo su ministerio. Y en ninguna de esas ocasiones Cristo perdió la paciencia. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que más tiende a impacientarme a mí, aparte de los conductores que manejan como si la calle fuera de ellos, aparte de eso, una de las cosas que más tiende a impacientarme es discutir con una persona de la que yo sospecho que no está siendo sincera y cuyos argumentos me parecen totalmente equivocados. Cuando yo estoy en esa situación, yo entro en tentación. Ahora, por supuesto, yo reconozco que yo no conozco, valga la redundancia, el corazón de nadie. Así que yo no puedo decir con certeza que la persona no está siendo sincera. Aparte del hecho de que el que yo crea que estoy teniendo la razón no quiere decir necesariamente que la tenga. Yo no conozco el corazón de la otra persona, ni tampoco puedo estar completamente seguro siempre de que yo tengo la razón. Pero aún así nos llenamos de impaciencia al argumentar con los demás, sobre todo cuando no quieren reconocer lo que según nosotros es más que evidente, que nosotros tenemos la razón. ¿Saben qué, mis hermanos? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba completamente seguro de que sus adversarios eran unos hipócritas, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, además de estar completamente seguro de que estaban totalmente equivocados. Y aún así, nunca se impacientó. Nunca perdió la paciencia. Una y otra vez venían con sus cuestionamientos, con sus ataques, pero nunca lograron sacarlo de sus casillas. Ni siquiera cuando lo acusaron de ser un hijo de Belcebú, en Mateo capítulo 12, versículo 24. Hermanos, al Hijo de Dios le llamaron hijo del diablo, hijo de Belcebú. Yo no sé cuál es la ofensa más grande que a ti te han hecho a lo largo de toda tu vida, pero yo estoy seguro que no ha habido un ser humano que haya sido más ofendido que Cristo en toda la historia de la raza humana. Al Hijo de Dios encarnado le llamaron hijo de Belcebú.
Comentando acerca de este texto, dice Matthew Henry, es difícil decir qué es lo que nos ha de maravillar más aquí. Si la maldad de los hombres que injuriaban de esta manera a Cristo, o la paciencia de Cristo que soportó ser injuriado de esa manera. ¿Qué es más maravilloso? Mis hermanos, Cristo hubiese podido en ese momento hacer lo que hizo Dios con Coré, Datán y Abirán. ¿Recuerdan cuando ellos se rebelaron contra la autoridad de Moisés, que la tierra se abrió y se los tragó vivos? Bueno, Cristo pudo haber hecho eso en ese momento, pero en cambio lo soportó con paciencia. Y si quieren oír todavía algo más extraordinario, por el libro de los Hechos nosotros sabemos que muchos de los líderes religiosos de Israel que durante su ministerio público lo atacaron, fueron convertidos en los primeros años de la iglesia. Dice en Hechos capítulo 6 versículo 7 que muchos sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, Cristo les preservó su vida y luego les abrió los ojos y transformó sus corazones. Y si tú y yo somos cristianos, dice la Biblia, mi amado hermano, que ese es el ejemplo que debemos seguir. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Para eso fuisteis llamados. Para seguir exactamente por ese mismo camino, para imitar ese ejemplo. Pero Jesús no solamente tuvo que ser paciente con sus enemigos, sino también con sus amigos. Con sus amigos. Mis hermanos, si hubo un grupo de hombres que probó la paciencia de Cristo durante su ministerio, fueron los apóstoles. Porque ellos estaban con Él todo el tiempo y no precisamente haciéndole la vida más fácil. Cristo amaba a esos hombres. Y por causa de ese amor, nunca perdió la paciencia con ellos, aunque más de una vez tuvo que reprenderlos en esos 3 años y medio de entrenamiento. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Para poner el texto en su contexto, el Señor acaba de hacer por segunda vez el milagro de multiplicar unos cuantos panes y peces para dar de comer a miles de personas. Jesús y los discípulos se van en una barca al otro lado del mar y allí tienen una confrontación con los fariseos y los saduceos. Vuelven otra vez a tomar la barca para pasar al otro lado, pero a los discípulos se les había olvidado comprar pan. Dice el texto que ellos tenían en la barca un solo pan y eran 13 hombres. 13 hombres y un solo pan. Yo creo que ni a migaja repartida podía dar para todos. Y Cristo aprovecha la ocasión para darles una advertencia. Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Marcos es quien dice que ellos tenían un pan en la barca. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Noten, mis hermanos, que ellos no están elucubrando aquí. Ellos llegaron a una conclusión. Ellos no se estaban preguntando, ¿será acaso que Cristo nos está reprendiendo porque no trajimos pan? No, ellos llegaron a la conclusión de que era de eso que Cristo estaba hablando. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Qué interesante. El Señor no les dijo, ¿por qué pensáis, hombres faltos de entendimiento, que yo estoy diciendo esto porque ustedes nos trajeron pan?
No, él dice, ¿por qué pensáis así, hombres de poca fe? El problema de los discípulos no era falta de inteligencia. El problema de los discípulos era falta de fe. Ellos acaban de ver a Cristo multiplicar panes y peces y contender con los escribas y fariseos. Si Cristo les dice que se guarden de la levadura de estos hombres, y hasta que por lo menos la Biblia no dice que los escribas y fariseos, o los fariseos y los saduceos tenían una panadería. Si Cristo les dice que se guarden de la levadura de estos hombres, ¿cómo podían ellos creer que era porque Él estaba molesto o preocupado porque ellos no habían traído pan? Lean el versículo 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. No por falta de inteligencia, es por falta de fe. Déjenme explicar cómo funciona esto, cómo funciona la mecánica de la fe en el entendimiento de las cosas. La falta de fe produce ansiedad, y la ansiedad oscurece el entendimiento. Porque cuando uno tiene ansiedad, uno está tan enfocado en eso que lo mantiene ansioso, que no nos permite poner atención a lo que el otro realmente está diciendo. Los discípulos estaban tan preocupados por el hecho de que se habían olvidado de comprar pan, que cuando Cristo les habló de otra cosa, en sus mentes ellos lo asociaron de inmediato con aquello que les preocupaba. ¿Cuántas veces tú has venido a la iglesia con una preocupación? Un problema de salud, un problema económico, y tú estás sentado ahí, tu cuerpo está sentado ahí. Ahora, en tu mente tú estás haciendo suma, resta, multiplicación, división, para saber cómo rayos tú vas a pagar esa deuda que tanto te preocupa, hasta que escuchas esta palabra: bien, hermano, estamos despedidos. Tú estabas ahí, pero tú no estabas ahí. La ansiedad te sacó de este lugar. Tú estabas aquí, pero tú no estabas aquí. Y la palabra que está siendo predicada desde este púlpito no te va a aprovechar, porque la ansiedad no lo va a permitir. Mis hermanos, no es un problema de falta de inteligencia, es un problema de falta de fe. Y eso fue algo con lo que Cristo tuvo que lidiar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aunque varias veces el Señor tuvo que reprender a sus discípulos por su falta de fe, nunca perdió la paciencia. Nunca perdió la paciencia. Yo estoy seguro que de haber sido nosotros, habríamos cerrado la escuela hasta encontrar 12 alumnos más aptos. Pero el Señor nunca claudicó. Ni siquiera en los momentos en que mostraron su peor cara. Como cuando estaban discutiendo quién de ellos sería mayor en el reino de los cielos. Dice un autor cristiano: por 3 años los tuvo con él día y noche, toda su energía y recursos volcados en un esfuerzo para crear en ellos un entendimiento, pero con todo eso nunca entendieron completamente. A pesar de todo lo que pudo hacer o decir, ellos estaban persuadidos de que Cristo planeaba derrocar al poder romano, entronizarse a sí mismo como rey en Jerusalén. De ahí que nunca se cansaron de pelearse por cómo se habrían de repartir los oficios. Pero Jesús nunca perdió la paciencia. Nunca perdió la paciencia. Y mis hermanos, es esa paciencia la que el Señor desea que nosotros cultivemos en nuestras vidas cristianas en dependencia del Espíritu de Dios. Necesitamos paciencia para lidiar con nuestros hijos. A veces estamos allí trabajando con ellos. En un momento dado nos parece que hubo algo de avance.
y de repente es como si metieran la reversa y dan 4 pasos para atrás. Y tú no puedes cambiar de hijo, son los mismos hijos. Esa escuela es la que Dios te dio, es con esa que tú tienes que trabajar, es con esos alumnos, y hay que trabajar con paciencia. Como esposos, como maestros, aquellos que tenemos ministerios de enseñanza en la iglesia, como miembros de una iglesia local, mis hermanos, muchos creyentes se convierten en lo que yo he llamado cristianos fugitivos por causa de la impaciencia. Son fugitivos eclesiásticos, tienen un problema, el problema no se resuelve y se van para otro lado. Son fugitivos eclesiásticos por falta de paciencia. Mis hermanos, Dios está usando todas esas cosas para moldear nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Expresando su anhelo por los hermanos de Tesalónica, Pablo le dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y escribiendo a los colosenses, Pablo nos exhorta a vestirse como escogidos de Dios. ¿Y cómo es esa vestimenta? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Paciencia. Paciencia, mi amado hermano, yo lo dije cuando estaba predicando de la carta a los colosenses, toma este pasaje y ponlo en el espejo en el que tú te miras cada mañana, para que recuerdes antes de salir de tu habitación que tú tienes que vestirte de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Porque de lo contrario te va a ir mal ese día. Vas a ser vencido muchas veces por el pecado de los demás. Es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en paciencia y que eso sea evidente en nuestro trato uno con otros. Pero el Señor no solo supo esperar el tiempo de Dios, no solo supo reaccionar con paciencia ante sus amigos y enemigos, sino también ante el sufrimiento. Ante el sufrimiento. En Isaías capítulo 53 se describe proféticamente al Señor como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y aunque eso vino a ser más evidente en el arresto y en la crucifixión, la verdad es que la vida entera del Señor estuvo marcada por el sufrimiento. De principio a fin. El mero hecho de haber dejado su gloria y haber venido a morar como hombre en este mundo caído, tiene que haber significado para Cristo un sufrimiento enorme que escapa a toda comprensión humana. Cristo sufrió soledad. Cristo sufrió ser malentendido por su propia familia. Cristo sufrió la ingratitud de la raza humana. Cristo sufrió la falta de solidaridad de aquellos que eran sus discípulos, sus propios discípulos, que escaparon todos la noche del arresto y de la crucifixión. Y por si todo esto fuera poco, permitió que sus criaturas descargaran sobre él todo el odio y la animadversión que este mundo en su pecado tiene contra Dios. El Señor fue brutalmente maltratado después de su arresto, hasta que finalmente lo llevaron a la cruz, convertido en una masa sanguinolenta de los pies a la cabeza. Y aunque era Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador, el sustentador del universo, por amor a nosotros, sufrió pacientemente cada golpe, cada burla, cada muestra de desprecio, cada clavo que traspasó su carne en la cruz del Calvario. Dice Isaías, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Cristo sufrió pacientemente por amor a nosotros. Y lo que es todavía más extraordinario es que 2000 años después, Él sigue siendo paciente contigo y conmigo. Mis hermanos, vamos a tomar todo esto que hemos dicho hoy, vamos a descender a nosotros mismos. Nunca olvides, mi hermano, nunca olvides la paciencia que Cristo tuvo contigo cuando eras un incrédulo. Cómo soportó todos tus pecados. Cómo soportó la dureza de tu corazón día tras día hasta ese momento en que te atrajo a sí mismo con cuerdas de amor. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, que a veces llegué a escuchar una emisora cristiana simplemente para imitar en tono de burla a los predicadores que salían por la radio. Mis hermanos, ¿cuántas veces yo me burlé del Evangelio? ¿Cuántas veces yo hice lo suficiente para que Dios me enviara un rayo, me matara allí mismo y me enviara al infierno por los siglos de los siglos? Y el Señor esperando pacientemente. Pacientemente. Queridos hermanos, nuestras vidas cristianas sufren profundamente el impacto de ese olvido. Nunca debemos olvidar con cuánta paciencia Cristo nos soportó. Y lo mismo podemos decir a la inversa. Recordar la paciencia del Señor para con nosotros es un ingrediente vital para nuestro crecimiento en gracia y para nuestro servicio en el reino de Dios. De hecho, yo estoy convencido de que es allí precisamente donde radica una de las claves para entender la vida y ministerio del apóstol Pablo. Este hombre nunca pudo olvidar la extraordinaria paciencia que Cristo tuvo con él. Escuchen este breve extracto del testimonio de Pablo en Hechos capítulo 26. Dice en el versículo 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, como en el caso de Esteban, yo di mi voto. Mis hermanos, imagínense a Saulo de Tarso, con las ropas de Esteban a sus pies, viendo cómo a este hombre lo mataban a pedradas. Traten de imaginarse eso. Y Pablo estaba de acuerdo con eso. En la dureza de su corazón, él creía que le estaba sirviendo a Dios con eso. Dice Pablo, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo tomaba a los cristianos y comenzaba a golpearlos hasta que maldijeran el nombre de Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este hombre tenía una obsesión, tenía un odio obsesivo por Cristo y por el Evangelio. Comentando acerca de este texto, alguien preguntaba si nos hubiese gustado tener en nuestro vecindario a un hombre como Saulo de Tarso. Pero en vez de aplastarlo como merecía, el Señor Jesucristo lo soportó. Se le apareció camino a Damasco, le abrió los ojos para que viera su gloria, y no solo lo salvó, sino que lo convirtió en su misionero. Hermanos, eso es sencillamente increíble. ¿Por qué el Señor hizo una cosa así?
¿Por qué no mostrar en la vida de Pablo que nadie puede perseguir a su iglesia y salir impune? ¿Por qué? Alguien decía que la respuesta a esa pregunta no debemos buscarla en la persona de Pablo, sino en la persona de Jesús. La respuesta de esa pregunta debemos buscarla en la persona de Jesús. Escuchen la explicación del mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, y estoy leyendo de la versión de las Américas: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La Reina Valera dice clemencia, el texto griego dice paciencia. En otras palabras, Pablo fue escogido por el Señor para ser un prototipo, para ser un modelo, para ser un ejemplo de lo que Él hace en la vida de todos aquellos a quienes Él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, para que sean recipientes de su gracia. Mis hermanos amados, aunque nuestros pecados hayan sido distintos a los de Pablo, Cristo tuvo con nosotros exactamente la misma paciencia que tuvo con Él. La misma paciencia. Y ahora que somos creyentes, Él sigue lidiando pacientemente con nosotros día tras día, a pesar de nuestras debilidades y pecados, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra apatía muchas veces, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestra falta de amor por los demás. Cristo conoce nuestro corazón perfectamente. Esos pecados que nadie ve, esos pecados que son esos movimientos sutiles del corazón, Cristo los ve, pero Él nos ama con un amor eterno e inalterable y nos soporta con paciencia día tras día. Mis hermanos, es por su paciencia que nosotros seguimos siendo transformados conformes a su imagen. Es por su paciencia que Él nos da todos los días la gracia que necesitamos para vencer las tentaciones, para no apostatar de la fe, para seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Él. Es solo por su paciencia. Es porque no hay un momento en que Cristo dice: hasta aquí llegué con esta persona, no lo soporto más. Y créanme, a lo largo de nuestra vida cristiana hemos hecho muchas cosas como para que Cristo pensara así. La pregunta es, ¿cómo debe impactar en nuestras vidas la paciencia de Cristo? Mis hermanos, ¿en qué medida debe su paciencia reflejarse en nosotros? En la forma como lidiamos con las frustraciones que nos causa vivir en un mundo caído con tantos pecados e injusticia, en la forma como lidiamos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, o con el conductor irresponsable que se mete en vía contraria para ganarse un pedazo de calle y arma un caos tan grande en el tránsito que nos hace llegar tarde. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Con la cajera del supermercado que atiende a una amiga primero que a ti, aunque tú estabas antes? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿O con el miembro de la iglesia que habla demasiado? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿O con ese miembro que no tiene las mismas costumbres que nosotros tenemos, o que tiene algunas convicciones distintas en asuntos que no son vitales a la fe? ¿O con aquel otro que necesita crecer en sus gracias sociales? ¿O incluso en el amor cristiano?
Sí, hay hermanos a quienes nos falta mucho crecer en el amor cristiano. Pero mis hermanos, el Señor conoce a su iglesia, el Señor conoce perfectamente bien, dónde estamos cada uno. Como dice, creo que fue Joshua Harris o Mark Dever, que decía, hay una sola persona que tiene todo el derecho a divorciarse de su iglesia, y es nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca lo hará. Él nunca lo hará, por su paciencia. O déjame hacerte esta pregunta que leí recientemente y que con toda honestidad estaba tratando de recordar, pero yo creo que yo nunca me había hecho esa pregunta a mí mismo. ¿Cuán paciente eres tú con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? No respondas rápido. ¿Cuán paciente eres tú con el Señor Jesucristo? Mostrando disposición a seguir esperando pacientemente en Él, aunque no responda a tus oraciones, ni en el tiempo, ni en la forma en que tú quisieras. Mis hermanos, yo vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Si nosotros no estamos dispuestos a ser pacientes con aquel que dio su vida por nosotros y que nos muestra tanta paciencia día tras día, ¿cómo podremos crecer en paciencia en nuestro trato uno con otros? Si ni siquiera tenemos paciencia con Dios, con nuestro Señor y Salvador. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a vestirnos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tal manera que podamos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros de la manera como Cristo nos perdonó. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo no quisiera concluir este mensaje sin darte una nota de advertencia. Mi amigo, el hecho de que estés sentado en este lugar, en este día, es una muestra de que el Señor sigue teniendo paciencia contigo. Es una muestra de que todavía Él te está dando la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero mi amigo, te advierto, no abuses de la paciencia del Señor. No abuses de la paciencia del Señor. Porque hay un día solo conocido por Él, en que concluye de golpe toda oportunidad de arrepentimiento, y entonces no habrá manera alguna en que puedas volver atrás. Mi amigo, no abuses de la paciencia del Señor, porque la paciencia de Dios está supuesta a llevar a los hombres al arrepentimiento, no a la presunción. Al arrepentimiento. Escucha lo que dice Pablo en su carta a los Romanos: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quiere el Señor usar su palabra en esta mañana para despertar a algunos, de tal manera que vengan a refugiarse en Cristo por medio de la fe, para el perdón de todos sus pecados. Mi amigo, la puerta de la salvación sigue abierta para ti, pero ven ahora que todavía disfrutas de la paciencia del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, porque, Señor, de no haber sido por esa sangre, ninguno de nosotros podríamos estar en pie delante de ti. Oh Señor, cuánta paciencia has tenido y tienes con nosotros, Señor,
cuánta impaciencia hay en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer en esa gracia de ser paciente como nuestro Señor lo es. Señor, ayúdanos a mostrar en nuestras vidas, en nuestro trato unos con otros, la sorprendente, la maravillosa paciencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero, Señor, gracias también por aquellos que están en medio nuestro, que no conocen a Cristo, que nunca han venido a Él verdaderamente en arrepentimiento y fe. Gracias por haberlos esperado con paciencia. Te suplicamos que en la mañana de hoy hagas una obra poderosa en sus corazones y los traigas a Cristo en arrepentimiento y fe. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.